Hola a todos, bienvenidos al canal de salud y nutrición de Vitae. Hoy vamos a hablaros de inmunidad. Cuando llega el cambio de estación, sufrimos todos con el cambio de temperaturas y nuestro cuerpo se adapta. Justamente ahí, con esa adaptación, que puede ser más o menos rápida, incluso si los cambios son muy bruscos, nuestro cuerpo tiende a defenderse de esos cambios de temperatura. ¿Por qué? Porque ahí es justamente cuando nuestras defensas se ven alteradas, pueden bajar y entonces podemos enseguida contraer diferentes tipos de enfermedades leves que debemos cuidarnos porque si no pueden transformarse en enfermedades más graves. Estamos hablando, por supuesto, de los típicos resfriados, gripes de otoño. También cualquier otro tipo de infecciones que provoque que nuestras defensas bajen. Nuestras defensas en realidad es como un sistema de ejércitos que tenemos para luchar contra esos patógenos, contra esos agentes externos que van a provocarnos una enfermedad. Ese sistema de defensa hasta hace poco se creía que se dividía en humoral y celular, o sea que formaba parte de la sangre o formaba parte de las células, y hoy en día casi todos los científicos están de acuerdo en hablar de inmunidad innata e inmunidad adquirida. ¿Qué significa? Inmunidad innata es aquella con la que nacemos. Una parte es genética y la otra parte la genera nuestro propio organismo. Y la inmunidad adquirida es la que vamos consiguiendo a lo largo de los años porque nos estamos relacionando con diferentes patógenos, con diferentes agentes externos que pueden ser microorganismos, que pueden ser virus, que pueden ser bacterias, que pueden ser hongos o parásitos. Todos esos agentes externos que nos provocan un problema, nuestro cuerpo reacciona defendiéndose. ¿Qué es lo que hace la inmunidad innata entonces? Pues normalmente lo que hace es poner barreras, es la primera barrera de nuestro organismo frente a esos patógenos. Y la primera barrera, aunque nos parezca increíble, está a nivel intestinal. El 70% de nuestra inmunidad innata está en el intestino. Nuestra microbiota actúa como el ejército de defensa a cualquier tipo de afectación, a cualquier tipo de patógeno que nos altera. ¿Y cómo vamos nosotros a luchar? ¿Cómo vamos a conseguir que esa inmunidad sea más alta? Pues eso se hace justamente a través de la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es aquella que nosotros vamos creando, vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Nuestras células tienen esa experiencia previa dentro ya de su ADN y van generando esas defensas a medida que nos ponemos en contacto con esos virus, por ejemplo, de la gripe o del resfriado, o también frente a otro tipo de infecciones bacterianas o fúngicas, si son producidas por hongos. ¿Y cómo lo hace? Pues nuestro organismo lo primero que hace es enviar esas defensas que vayan a actuar contra esos patógenos poniendo una barrera, bloqueando sus proteínas para que no se sigan desarrollando y no nos alteren más. ¿Y cómo podemos aumentar nuestras defensas? Para que esos ejércitos tengan la munición, les hemos de enviar nutrientes. Es lo que llamamos inmunonutrientes, porque van a ser nutrientes que aumenten nuestras defensas. Esos nutrientes que aumentan nuestras defensas están en la dieta, están en forma sobre todo de antioxidantes. Las vamos a encontrar en las verduras de hoja verde, en todas las frutas y verduras de colores, en las legumbres, también en los diferentes tipos de cereales integrales que nos aporten fibra, luego veremos por qué, y también en los frutos secos y en los pescados azules, preferiblemente de boca pequeña para que no contengan metales pesados ni mercurio, pero en todos estos alimentos que os acabo de comentar vamos a encontrar esos nutrientes para nuestras defensas. Dentro de todo este arsenal terapéutico, nutricional, del que hemos hablado, vamos a tener suficientes nutrientes para estas defensas que en estos momentos están bajas, porque están luchando contra un patógeno que acaba de entrar en nuestro organismo en forma de virus, normalmente de resfriado, de gripe.
y van a luchar contra ellas, con lo cual si aumentamos la ingesta de este tipo de inmunonutrientes, nuestras defensas estarán más altas. Entre todos los inmunonutrientes, los que realmente son más activos son, como os decía, los antioxidantes derivados de frutas y verduras, porque contienen mucha vitamina D, A, E y C. Y también polifenoles, que son fantásticos y que están en casi todas las frutas y verduras de colores fuertes. Por ejemplo, en los arándanos, en la granada, que ahora es muy típica, en los caquis. Vamos a encontrar polifenoles muy ricos que nos van a ayudar a luchar contra estas infecciones. Y por último, si pensamos en realmente un ingrediente, un inmunonutriente que nos va a ayudar cuando nuestras defensas bajas, vamos a hablar de los betaglucanos. Los betaglucanos están en determinadas sustancias que ingerimos habitualmente. Por ejemplo, los vamos a encontrar en las algas, en los hongos, en las levaduras. En diferentes tipos, veis, de ecosistemas o de organismos que lo contienen estos betaglucanos en sus paredes celulares. Y en el próximo vídeo os voy a explicar cómo conseguimos con una suplementación hacer que nuestras defensas aumenten utilizando a los betaglucanos. Gracias.